ya nosotros nos ha costado terminar, mira, vamos a terminar esta guía de evaluar críticamente el contenido del texto. ¿Se acuerdan que le dimos harto? No estoy clara hasta dónde lo terminamos, pero yo sé que el primer texto lo leímos y pudimos contestar la pregunta, porque era solamente una, no, dos. Dos que que hablábamos. Espérense, ahí se me devuelve, ya. Espere. Aquí, ya. Acuérdense que en esta habilidad nosotros tenemos que leer muy bien y reflexivamente los textos, porque tenemos que emitir opiniones de lo que leemos, ya sea fijándonos en el propio texto y, bueno, la otra después vamos a tener que fijarnos también con todo lo que sabemos del entorno y otras cosas, pero siempre a partir del texto. Siempre todas sus respuestas Imagínate. ahí se le escucha, Cata, tienen que relacionarlo con lo que dice el propio texto. Uno puede tener muchas opiniones, conoces mucho del tema, te han hablado harto de ello, pero tiene que hacer alguna referencia a lo que dice el texto. No podrías desviarte en una respuesta a solo lo que tú sabes, a lo que te han dicho y a lo que conoces de otras fuentes, sino que la principal base de la respuesta y de lo que dices tiene que tener que ver con lo que dice el texto. De ahí sacar a través de marcas textuales, que son palabras exactas que dice el mismo texto, o de inferencias que tú puedas hacer de cosas que están latentes, que no se dicen en forma clara, que también uno las puede deducir que dice el mismo texto. Pero como insisto, a veces los jóvenes contestan y desarrollan mucho una respuesta, pero no tiene ni una relación con lo que dijo el profe, ni con lo que dice el texto, ni que, no, tiene que referirse. Y eso tienen que acostumbrarse así, porque a ustedes de pronto les parece como más complicado y a veces más fácil, como uno dice, como engrupir, ¿no es cierto? Engrupir y irse por ese lado, pero sobre todo en los ramos de estos de lenguaje, de filosofía, de historia, siempre los textos están ahí. Entonces están presentes en cualquier prueba, en cualquier actividad. Ustedes empiezan trabajando a partir del texto. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que encontrar la respuesta. Y este primero que habíamos visto, esto era evaluar críticamente el contenido del texto, era sobre el trabajo infantil, que era un tema controvertido, teníamos opiniones con respecto a ello, cuál es la situación, buscamos las cifras, ¿no es cierto?, que estaban aquí claritas de lo que pasaba aquí en Chile, que eran 196.000 niños y adolescentes que trabajan y un 7.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Eso lo revisábamos y lo podíamos buscar en el mismo texto y no hay mucho que deducir porque la información está ahí. Y luego en la segunda había que buscar una opinión, porque ¿qué te parece que los niños de 5 y 7 años estén incorporados al trabajo? Principalmente ustedes me decían que no estaban de acuerdo con que los niños trabajaran, eso sí, que algunos de ustedes sí coincidían en que tenían que trabajar porque se necesitaba en la familia y a partir de 15 años con autorización se puede. Y obviamente los niños tienen que desarrollarse social, emocional y físicamente antes de ejercer cualquier tipo de labor que implique ese tipo de cosas. Los trabajos son para los adultos y no para los niños. Y aquí veíamos, ¿no es cierto?, las técnicas. La primera, que era realizar una lectura crítica del texto, prestar atención a las diferencias entre hechos y opiniones, identificar bien, relacionar las acciones de las personas o personajes con tu experiencia, y ahí ustedes tienen que saber lo mismo del texto, pero a ver, si la cifra o el texto me parece adecuado, me parece ¿no es cierto?, adecuado, positivo, o muestra una realidad que sucede en este país, usted lo puede poner,
Y ahí empieza a, ¿no es cierto?, a opinar con respecto a lo que usted sabe. Y ahí formular una opinión o juicio sobre el contenido en general, sobre la actitud del texto. Y aquí encontrábamos dos tipos de respuestas, que eran estas, ¿no es cierto?, que el contenido del texto me parece positivo, puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para niños y jóvenes a quienes se vulneran sus derechos. Jóvenes, de pronto, por ejemplo, en la guía de donde tenían que identificar la situación comunicativa, varios me hacían la segunda respuesta bien, y la primera muy débil, que le faltaban muchos elementos. Pensemos que cuando las preguntas son parecidas, las respuestas tienen que ser parecidas y usamos los modelos. Si aquí, mira, aquí tenemos un modelo de respuesta, esto tratar de mantenerlo y guardarlo en nuestra mente, o saber que está ahí. Si te dice un ejemplo de respuesta, poner atención, fijarse bien cómo lo hacen ahí, para que usted, cuando le hagan una pregunta como ese, use ese modelo, use esa forma. Aquí te decía, el contenido del texto me parece positivo, ¿no es cierto? Usar esa palabra, el positivo, ¿no es cierto? Puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil, que era el título. Entonces ahí sabemos que se está refiriendo al texto. Y las consecuencias directas para niños y jóvenes a quienes se vulneran sus derechos. En ninguna parte arriba dijo que se vulneraban los derechos, pero usted que sabe sobre lo que implica, ¿no es cierto?, el trabajo infantil, podría decir que se dañan los derechos del niño, o no se respetan los derechos del niño, no sé, palabras como esas, que en definitiva dicen lo mismo, pero basándose en el texto. Otra, personalmente, obvio, porque las opiniones son propias, son sus propios puntos de vista, estoy en desacuerdo con el trabajo de los jóvenes menores de 15 años. Muy bien, como me decían varios de ustedes, porque varios reconocen que a partir de los 15 sí se puede trabajar, y incluso a algunos les gusta, porque así pueden comprar cosas que son propias de ustedes, que si bien en la casa les dan la comida, le dan el techo, ¿no es cierto?, le tienen las cosas principales, pero tal vez ustedes quieren algunas otras cosas que de pronto la familia no puede, entonces trabajan. Y otro ejemplo de respuesta: personalmente estoy en desacuerdo con el trabajo de jóvenes menores de 15 años, puesto que no tienen madurez suficiente. Eso lo entendíamos porque incluso hablábamos de ni siquiera los cachorros de los animales trabajan, ¿no es cierto? La madurez suficiente para asumir responsabilidades como la de un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben de jugar y disfrutar del cariño y atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes. Y como hablábamos, ¿no es cierto?, de que de pronto la familia no tiene lamentablemente los accesos a los ingresos que necesita para mantener a la familia, y ahí el Estado tiene un papel muy importante, porque tiene que, hablábamos ayer de las becas, hablábamos de, de lo que, ¿no es cierto?, el Estado, el principal agente en estos casos para que, ¿no es cierto?, a los niños y jóvenes no trabajen, porque es su deber procurar mantenerse en estos derechos que tiene el niño, que es una formación integral. Y como le he dicho siempre, es absolutamente necesario anotar la síntesis, ¿ya? Anotar la síntesis, porque ahí tenemos el resumen de la estrategia. Entonces, cuando yo les subo ahora la guía, ustedes copian el título de la estrategia, evaluar críticamente el contenido, ¿no es cierto?, y copian la síntesis, porque ahí está el resumen de la estrategia. Y no les hago escribir todo lo anterior, ni siquiera les hago escribir lo que está en el Power. Por lo tanto, anoten esto, que es evaluar críticamente el contenido de un texto. Implica realizar dos actividades: una lectura comprensiva, que permita la generación de un pensamiento crítico propio respecto del contenido del texto. Leer bien, y todo, el título, la fuente, el cuerpo del relato, todo para imbuirse de lo que dice ahí y poder generar una opinión. Esto supone formarse una opinión o juicio que explique los aspectos negativos o positivos que podemos observar en su contenido. Dicha opinión o juicio debe estar respaldado por razones o argumentos basados en el texto
o en las creencias o valores personales del lector. Ahí mismo puede encontrar la opinión. ¿Ya? Ustedes tienen que decir algo con respecto al texto. Me parece positivo que hable sobre las cifras del trabajo infantil. Ahí está diciendo. Y después lo otro, la opinión, puede ir totalmente fuera del texto, es decir, relacionado con, porque los niños tienen que, usted dice, ahí como decía, se vulneran los derechos del niño, eso no lo dice el texto, pero usted lo dice. O los niños tienen que tener un desarrollo integral, tampoco lo dice el texto, pero usted sí lo dice. Y por lo tanto ahí se junta todo, pero como insisto, la argumentación tiene que basarse primeramente en las marcas textuales del texto. Y aquí es lo que nos faltaba, que era, que era un segundo texto que siempre nos dan la guía, uno primero que es de modelamiento, y este que si tuviéramos, ya le he dicho, en clase y en presencial, lo haríamos, yo les explicaría toda la estrategia y haríamos todo el primer texto junto, y después el texto los dejaría solitos para que lo realizaran, les daría un tiempo, tal vez le leería las preguntas para que se fijaran y que ustedes individualmente respondieran con respecto a lo que leen y a lo respecto de lo que habían aprendido antes. Pero aquí, como estamos en estas condiciones, lo hacemos juntos. Entonces, ahora tenemos un texto que tiene por título Un veterano. ¿Se fijan? Está ahí con ese color medio amarillo, verdoso, y tiene entre paréntesis croquis santiaguino. Siempre hay que echarle así una mirada al texto, chiquillo. Siempre miramos el texto, este texto mire una hojita nomás, y dice al final la fuente, miramos, acuérdense que yo le he dicho que la gran, si no todos, la gran mayoría de los textos que les presentamos nosotros tienen que decir de dónde vienen, de dónde lo sacaron, porque así te ayuda a la comprensión. Es importante saber de dónde vino, de dónde está te ayuda a la comprensión absolutamente. Y incluso a veces las respuestas están aquí, ni siquiera en el mismo texto, y a veces si uno no lee de repente responde mal, y estaba dicho acá, oh, qué lata, no respondiste, y estaba con todas sus letras abajito, y no lo viste. Ya, esto dice Federico Gana, siempre en la fuente aquí se pone el apellido primero, y después el nombre. Este caballero se llama Federico Gana, Gana Federico, y está en Manchas de Color y Nuevos Cuentos, en Santiago, con la editorial, esa es la editorial quien hizo la oficina que empastó el libro, que lo hizo y todo lo demás, en el año 1934, hace como 100 años atrás, ¿no es cierto? Bien antiguo. Entonces, chiquillos, con esto que dice aquí nomás, en esto, que ni siquiera hemos leído el texto, ¿qué tipo de texto es el que nos presenta acá? ¿Será una noticia? ¿Qué tipo de texto es? Miren el título, miren para abajo, sin leerlo, ahí uno se da cuenta. Y abajito dice, ¿qué tipo de texto es? En los textos, acuérdense que encontramos noticias, reportajes, crónicas, reseñas, novelas, fábulas, cuentos, ¿qué más? Artículos, no sé, informe, cartas. Encontramos muchos tipos de texto. ¿Qué texto es este que vamos a leer? Lo dice ahí. Un cuento. Un cuento. Muy bien, Crisma. Es un cuento. Entonces, mira, inmediatamente sabemos, entonces ya entramos con esa, al leerlo, entramos con esa actitud. Se nos forman expectativas, porque la expectativa, cuando uno lee una noticia, es de informarse de algo, ¿no es cierto? Y cuando leemos un cuento, sabemos que nos va a contar una historia ficticia.
y vamos ahí a leer. En este veterano, un veterano, ¿qué entienden por veterano, chiquillos? ¿Qué entienden cuando hablamos de veterano? ¿A quién se le llama veterano? Renato, ¿estás ahí, Renato? Sí, dígame. ¿A quién le llamamos veterano? A los que asistieron en la guerra. Sí, a los que le asistieran. Y con respecto, si es veterano, ¿será un adolescente? Viejito. Claro, uno se imagina como un más viejito, ¿no es cierto? Un veterano de guerra, muy bien, ¿quién lo dijo ahí? No sé quién me lo dijo. Un veterano de guerra, muy bien, a veces no son tan viejos, pero ya es una persona más adulta, ¿no es cierto? Más adulta, los veteranos del Vietnam. Uno, no sé, yo he visto varias películas que hablan de esos veteranos del Vietnam y ya son gente ya cercana a los 40, 50 años, incluso más. ¿Ya? Entonces, ahí vamos, como dice veterano, muy bien me dijo la compañera de guerra, nos formamos ya una idea. Ahí les vamos a leer. Pero del año 1934, chiquillos. Antiguo. Dice, don Pantaleón Astudillo había sido teniente de guardias nacionales. A la edad de 50 años, durante la Revolución de 1891, sintió de súbito despertarse en él la ambición de las glorias militares. Entonces, abandonando la cigarrería del Cañonazo, situada en la calle del Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer sus servicios al veterano general Barbosa. Le dijo, general, vengo a ofrecer a usted mi vida y a pedirle una espada para defender el orden. Frase que le costara largas y angustiosas meditaciones. ¿Quién es el protagonista de este relato, chiquillos? ¿Quién crees? ¿El general Barbosa o el Pantaleón Astudillo? Pantaleón. Exacto. Pantaleón Astudillo, que mira, a los 50 recién, pues mire, piensa que estamos en el año 1891. Él ya era como una persona añosa, pues, de hartos años, y fue a una guerra, cuando a la guerra la gente va como a los 20, ante los 20 incluso algunos, 20, 30 años, ¿ya? Y él se fue a ofrecer ahí al general para ir a la guerra. Después se dice, se le dio el grado de teniente. Es como un grado importante, ¿no es cierto? En la sangrienta batalla de Concón, aquí cerquita, po, Concón, el capitán que mandaba la compañía a que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción este permanecía inmóvil de bruces sobre la tierra, le preguntó, teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente por todo el cuerpo una herida y al no hallarla exclamó con dolorido acento sin alzarse del suelo. ¿Qué faltaría a mi capitán para que me pegaran un balazo? Para que me peguen un balazo. Entonces, chiquillo, ¿qué este don Pantaleón, cuál fue la actitud de don Pantaleón en la batalla? Se enfrentó férreamente al hombre que venía del otro, al hombre enemigo, que tienen que haber sido, no sé, era una guerra civil. Entonces, puede haber sido a los contrarios, se enfrentó ahí con espada, con pistola, con eso. ¿Qué hacía, qué hizo él durante la batalla?
Ahí. Le dice, el teniente le dijo, teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente por todo el cuerpo una herida y al no hallarla exclamó dolorido, con dolorido acento, sin alzarse del suelo. ¿Qué faltaría a mi capitán para que me peguen un balazo? Ya, a ver, después sí podemos continuar. A ver en las respuestas, en las preguntas si me las dan. Dice, Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, contienda es pelea, y como era una guerra civil, eso, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con uno igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan, se paseaba gallardamente en los días de fiestas. ¿Ya? Entonces llega don Pantaleón y sigue, acuérdense que después volvemos al tiro, ¿ya? Y siguen su actividad en la cigarrería y hace otra cosita que les voy a preguntar después. Espero que la hayan detectado. ¿Cómo quedó don Pantaleón psicológica, emocionalmente? Para que vayan pensando. Ahora, don Pantaleón es un anciano triste, desengañado. Durante la Gran Guerra Mundial, veíasele de continuo con las gruesas antiparras son como lentes, ¿ya? Antiparras de hierro colado y un compás siguiendo minuciosamente sobre el mapa, cubierto de banderillas, las operaciones militares. Los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano, entregado a estos cálculos y ya impotente por los años, y a la hora de la sobremesa, rodeado de numerosos comensales, don Pantaleón suele exclamar con un hondo suspiro: ah, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes. A ver, chiquillos, yo no sé si me siguen, porque yo sé que algunos están como incluso durmiendo. Ya, pero síganme, porque al leer uno se tiene que imaginar lo que está pasando. Como por eso, a ver, aquí en el texto hay una ironía. Algo que quiso ser y no fue. ¿Qué es lo que quiso ser y no fue en este cuento, chiquillos? Un gran soldado. ¿Ya? Un gran soldado. ¿Y por qué no fue un gran soldado? Porque era como muy cobarde. Bueno, esa no es la palabra, pero es que no encuentro otro. Ya, claro, es como que no hizo nada. Muy bien, Didi, tú me estás hablando, ¿no es cierto? ¿Que no veo? Sí, Sí, ya, no te veo, pero te reconozco la voz ya. Entonces, sí, po, él no hizo nada, po, él estaba como agazapado, ahí tranquilo, si el mismo general le fue a preguntar si le había pasado algo y no tenía nada, po. Y él después, como dice, miren, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes. Y él nunca actuó como un gran soldado, porque incluso, mira, aquí ha pasado el tiempo, se habla de esa guerra civil del año 1891 y después habla de aquí durante la Gran Guerra Mundial, que uno supone, ¿a qué guerra mundial están hablando? ¿A la primera o a la segunda? ¿Qué se imaginan, chiquillos? ¿A la primera o segunda guerra mundial?
Yo digo la segunda. A la segunda, La segunda. porque ¿en qué año fue la segunda? En 1924. 24, un poquito más, 1945. claro, como 45, y piensen, si en el año 1891, él fue a la guerra y tenía 50 años, para el 45 podría estar hablando así. ¿Cuántos tendría? Mira, si el 91 y la guerra en realidad fue el 39, la segunda. La segunda fue el 39, mira, el 91, 50, para el 2000 tiene, para el 2000, que diga, para el 1901 tiene 60, y para el 39, 99 años, pues chiquillo, hubiera tenido 99 años. Entonces, ¿en qué guerra mundial está? La primera. La primera, en la primera. Porque por eso ahí el bebo, durante la Gran Guerra Mundial, que es la primera, y mira, y el texto más encima aquí teníamos otra marca, que el 34, es del 34, entonces todavía ni siquiera había sucedido la Segunda Guerra Mundial. Recién teníamos la primera, que fue en el año 1914, entonces por eso él estaba ahí durante la Gran Guerra Mundial, que habla de, veíasele de continuo con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás. Es como tienen que imaginarse que él estaba en una mesa, ponía ahí un mapa y ponía banderita y estaba con el compás porque veía dónde se... así uno se imagina todo esto, yo me imagino todo esto, donde veía que los aliados iban por un lado, el otro, la triple entente iba por el otro, la bandera de los rusos, la bandera de los franceses, de los italianos, ¿no es cierto? Todo eso él iba corriendo, y así como ibas, por lo que escuchaban en la radio, porque no había televisión en esa época, lo que podían escuchar en la radio, lo que podían leer en los diarios, él se informaba y ahí iba hablando de esas guerras que sucedían en Europa. Y ahí le decía incluso a los vecinos, y si la edad hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes, me habrían visto. Y obviamente que es una ironía, porque el hombre nunca hizo nada cuando incluso tuvo la oportunidad de participar en la guerra. Ya, entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón? ¿A qué se dedica antes y después de qué? De algo. ¿Cuáles Era son las teniente. actividades? ¿Qué hace? Era teniente. Era teniente, muy bien. Y antes de ser teniente, ¿qué hacía? Tenía una cigarrería. Exacto. Tenía un negocio, que antes había negocios que vendían solo cigarros. Y eso que le habían heredado los papás. Ya, tenía, primero tenía la cigarrería, obviamente, porque lo habían dejado, después fue teniente, porque quiso ir a la guerra, a la contienda, y después, ¿a qué se dedicaba? Aparte de vender los cigarros. Cuenta la batalla. Cuenta las batallas. Muy bien, Daniel. Entonces, tenemos esas tres actividades. Don Pantaleón fue teniente de la guerra de 1891, podemos poner, atendía su cigarrería y después cuenta batallas y batallas. Le cuenta ahí a todos los vecinos. Ahí tenemos la primera respuesta. Después la segunda. ¿Estás de acuerdo con el trato que las personas del pueblo le dan a don Pantaleón? Ahí nos podemos referir a lo que dice acá. Miren. Miren, los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano entregado a estos cálculos. Entonces, ¿cómo lo tratan, chiquillos? ¿Cómo tratan a don Pantaleón los visitantes y los vecinos? Bien. Bien. ¿Y cómo dice? ¿Lo tratan con? Respeto silencioso. Exacto, con respeto, con respeto. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque si él fue a la guerra y no hizo nada, pero luego se arrepintió, entonces si la gente lo insultaría, sería como
sería como querer matarse, me imagino yo. No sé. Claro, podría, ¿no es cierto? Es una opción. Bien, Didi. Podría ser, ¿no es cierto? Podría pasar algo así, po. Podría pasar que se sintiera. Pero todos lo escuchan con silencioso respeto. Con silencioso respeto, y la Didi dice que está de acuerdo porque si no le podrían causar un grave daño psicológico que incluso le puede causar la muerte. Bueno, queda un poquitito. ¿Alguien me podría dar otra razón? ¿Alguno de ustedes no porque nadie conoce a abuelos que repitan historias? Yo sí, Sí, pero, Eh, pero ¿Sí? no como de la guerra. No de la Se guerra. le olvida que ya lo hablaron. Claro, po, se olvidan de que ya lo hablaron y lo siguen contando, po. Y algunos se ríen, pero en general respetamos, ¿no es cierto?, a nuestros adultos. Y a ver si podemos alcanzar a hacerla o si no nos vamos a tener que volver. ¿Cree que en la actualidad se den hechos como los descritos en el texto? ¿Por qué? Sí, porque han pasado muchas cosas en los últimos años. En los últimos años. Claro, pero todavía ninguno, podría ser, pero todos hemos estado, por ejemplo,